la lista de espera, así que vamos a esperar que entren todos. Primero que nada, darles la bienvenida y decirles que la idea hoy día es pasar un rato muy agradable. Sabemos que los cuentos nos abren un mundo, nos dan la oportunidad de contar millones de historias. Entonces, hoy día la idea es pasarlo bien con eso, aprender a contarlos, cómo hacerlos más atractivos para los niños. Sabemos que hoy día a veces hay tanto estímulo y tanta cosa que está dando vuelta a los niños, que cuesta sorprenderlos, pero la verdad es que la magia de los cuentos no se ha perdido, por suerte, y hoy día queremos ver cómo hacerlo para encantar de verdad con las historias a los niños, para mostrarles otros mundos, para que se interesen y se motiven por leer. Sobre todo ahora, bueno, que llevamos tanto tiempo encerrados en las casas, a veces cuesta acordarse, darse el espacio del cuento, del libro, así que esa es hoy día la invitación. Vamos a esperar ahora unos 5 minutitos que siga entrando la gente que está ahí en la sala de espera, para después presentarles ya a quien va a ser nuestra relatora, que nos va a sorprender hoy día. Así que eso por ahora, vamos a dar 5 minutitos para partir. Muy buenas tardes a todos. Hay algunos que están saludando también por el chat. Eh, Qué bueno contar con todos ustedes hoy día. Sabemos que es hora después de almuerzo a veces, que cuesta hacerse el ánimo, pero de verdad que hoy día la idea es pasarlo todo bien agradable para todos y darse este espacio también porque como adultos también disfrutamos de los cuentos, así que también esa es la invitación. 2 minutitos más, vamos a esperar que continúe ingresando algunas personas. Ah, mira qué amorosa, de la escuela Javiera Carrera. Así que no, la oportunidad es gracias a ustedes por estar acá también y por darse este espacio. Yo creo que uno a veces como que cuesta parar de repente y decir tenemos un webinar de lectura, pero no sé, yo le cuento cuentos a mi sobrino, a los niños en distintas ocasiones y uno lo hace lo mejor que puede desde la experiencia, desde lo que ha visto, pero también es bueno que alguien nos venga a decir qué otras cosas le podemos sumar, cómo hacerlo más atractivo, porque a uno también se le van agotando a veces esas ideas, entonces hoy día también los micrófonos van a estar apagados, eso sí, por la cantidad de personas, pero también si es que tienen cualquier pregunta, comentario, algo que quieran decir, vamos a estar pendientes de lo que escriban en el chat para poder ir generando también una conversación con la relatora, que voy a aprovechar de presentarla. Ella es Paz Corral. Bueno, Paz ha trabajado muchas veces con nosotros en la fundación. Ella es una extraordinaria cuentacuento, también es una escritora de cuentos infantiles que de verdad que encantan. Me ha tocado verla contándole cuentos a niños y adultos, y la verdad es que cada vez que ella cuenta un cuento están todos con la boca abierta, o a veces me ha tocado ver que se les cae una lágrima a los adultos escuchándola, porque de verdad que tiene una manera de contar los cuentos que es maravillosa y que yo sé que personalmente tengo mucho todavía que aprender de ella. Así que ahora sí, voy a dejar con ustedes a Paz Corral para que nos sorprenda con este mundo de cómo contar los cuentos y encantar a los niños con estas historias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros acá para hablar de esto que tanto nos gusta, los libros y cómo hacer que los pequeños lectores, los que se están iniciando y los que no tanto, se encanten también con los libros. Gracias a la Fundación, a Loreto, por invitarme a estar acá con ustedes. Y voy a compartirles una pequeña presentación y vamos a partir. ¿La ven? Sí, ahí se ve por si acaso, Paz. Perfecto. Lo que nos convoca hoy día es tratar de encontrar una respuesta a esto. ¿Cómo encantamos a los niños y a las niñas
a los niños y a las niñas a través de las historias. Lo primero que tenemos que pensar es que, ¿por qué hoy día contamos cuentos? ¿Por qué seguimos con esta tradición que viene desde los principios de la humanidad, cuando se sentaban alrededor del fuego e incluso antes de que hubiese palabras, a través de los gestos se contaban historias? ¿Por qué hoy día? ¿Por qué seguimos contando cuentos? ¿Qué buscamos con eso? Yo personalmente creo que seguimos contando cuentos porque el ser humano todavía se sigue maravillando con las historias y con la palabra. Como dice Loreto, no porque cuente yo también lo he escuchado y lo he visto cuando oigo a otros compañeros que cuentan historias, y se va produciendo un ambiente mágico, un ambiente que me hace acordar a cuando yo era chica, hace muchos, muchos, muchos años, y habían unos discos donde venían cuentos y eran de Disney. Y entonces decía, y da vuelta a la página cuando el hada de Peter Pan mueva sus alitas así. Y había un sonido de campanita que indicaba que tenías que dar vuelta a la página porque era el libro y el disco. Y me acuerdo de esa sensación maravillosa de ese sonido que para mí era como empezar a abrir un mundo mágico. Y yo creo que eso sigue pasando hasta el día de hoy. Y nos pasa que se nos mueven emociones cuando oímos un cuento, que nos ponemos alegres o nos reímos o se nos escapa una lagrimita. Se mueven muchas cosas y muchas veces incluso nos reconocemos en una historia, porque los seres humanos también hemos ocupado las historias y los cuentos para hablar acerca del mundo y de las otras personas que nos rodean. Muchas veces a través de un cuento conocemos la opinión del otro, lo que piensa el otro, o sabemos de países lejanos a los que quizás jamás vamos a ir, de mundos mágicos o de fantasías que no existen, pero que al verlos escritos o al oírlos narrados nos da la sensación de que sí existen. Nos permite, también nos pasa que nuestra imaginación se desboca, que podemos empezar a imaginarnos cosas que de otra manera ni siquiera la hubiéramos pensado. El mundo se empieza a ampliar, el mundo se empieza a anchar y al final todo parece posible. Uno dice, ¿eso con un cuento? Sí, porque en general también me he dado cuenta que a todos les gustan los cuentos. No conozco en los años de años de años que llevo contando historias a nadie que no le hayan gustado los cuentos. Sí, conozco gente que me ha dicho, no, 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 yo cuentos no, esas cosas son para niños. Me ha pasado de estar contando cuentos, por ejemplo, en algún lugar para adultos, y que un adulto mayor ya dijera, no, a su esposa, no, quédate tú, que yo con esas cosas no quiero saber nada, son para cabros chicos. Y me ha pasado también que se quedó a escuchar el primero y de repente cuando yo ya iba en el cuarto lo veo sentado en el suelo con la cara llena de risa y contestando algunas preguntas que iban dentro del cuento. Y también me ha pasado que mucha gente se acerca, adultos sobre todo, a abrazarme o a dar las gracias porque han tenido un momento que los ha reconectado con el niño que fueron y que todavía sigue viviendo en todos nosotros. Así que eso es claro, a todos nos gustan oír cuentos. Y ahora tenemos una enorme oportunidad para que los cuentos sean un puente entre los niños, los lectores principiantes y la lectura. Por dos cosas. Primero, porque como nunca estamos en casa. Si bien la pandemia ha tenido muchísimas cosas malas, feas, horribles incluso, una de las cosas es que nos ha permitido volver a tener espacios dentro del hogar. A veces puede parecer una paradoja porque estamos todos en la casa y los espacios físicos no existen, pero hemos tenido que aprender a compartir espacios y a crear momentos para estar juntos. Y leer con otro, con un adulto significativo especialmente, va a crear un lazo emocional entre el libro y el lector que se está formando, que es el que lo va a mantener como lector el resto de su vida. Como todas las cosas de la vida, cuando tenemos un lazo emocional con algo o con alguien, eso se mantiene y va creciendo. Nos pasa muchas veces que nosotros tenemos un lazo con un libro, por ejemplo, tan emocional y tan fuerte que no lo regalamos ni lo prestamos.
A veces lo hemos heredado de nuestros abuelos, a veces es un libro que tenemos desde que somos chicos, a veces es un libro en el que escribimos algo. Y ese lazo se hace más fuerte si es que viene de la mano de un adulto que sea significativo para el lector que está partiendo con su camino. Y además, está demostrado que un niño que escucha leer a otros en voz alta va a tener más habilidades y destrezas que le van a permitir tener una mayor cantidad de comprensión lectora cuando empiece a leer. Porque la lectura se compone de muchas cosas, pero entre ellas de dos partes, ¿no? La decodificación, que es cuando aprendemos que los sonidos de las letras unidos forman palabras, es la mecánica que nos va a permitir el acto de leer, pero la otra parte, la fundamental, es que entendamos qué es lo que estamos leyendo, no solamente que podamos unir las palabras ni extraer de ella información concreta, sino que seamos capaces de comprender lo que subyace bajo esas palabras que están armando frases o historias. Y para eso, mientras más escuchemos cuentos, mejor todavía, más se va a poder predecir el nivel de lectura que vamos a alcanzar cuando vayamos construyendo nuestro camino lector. Yo le escuchaba a Neva Milicic, la gran psicóloga chilena, que lo ideal es que a los 6 años un niño haya escuchado al menos 1000 cuentos. 1000 cuentos, dirán ustedes, ¿de dónde vamos a sacar tantos cuentos? No es necesario que sean 1000 cuentos diferentes, sino que no sé si se han fijado que a los niños les gusta muchísimo que uno les cuente el mismo cuento una y otra vez, una y otra vez. Está bien, hagámoslo y hagámoslo felices porque eso le permite al niño compartir la lectura que estamos haciendo nosotros y predecir lo que va a pasar. Por lo tanto, es maravilloso que contemos una y otra vez las historias que los niños nos piden. Aunque a veces nos reten cuando cambiamos algo, porque un día se nos olvidó que el niñito o el protagonista se subía al árbol y lo hicimos subir a una piedra. No, mamá, les van a decir. Eso no fue así. Eso está bien, quiere decir que el niño ha prestado la suficiente atención y se ha apropiado de la historia de tal manera que es capaz de corregir lo que cree que no está correcto. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para aprovechar este tiempo y para compartir lecturas con mis hijos, con mis nietos, con mis sobrinos, como decía la Loreto, con otros adultos incluso, y no volvernos locos tratando de hacerlo? Porque hay que reconocer que cuando decimos vamos a leer un cuento, algunos niños, sobre todo cuando son más grandes, son reticentes, ¿no? Y dicen, ay, mamá, o papá, no sé, leer un cuento, pucha, no. Pero, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo nos encantamos para que cuando digamos vamos a leer un cuento sea, sí, bien, ¿cuál vamos a leer? Vamos a ver, acá voy a decirles primero que no hay recetas mágicas. Intenten hacer todo lo que puedan, todo lo que vamos a conversar acá, y no les puedo garantizar 100% de éxito, pero sí que van a tirar un anzuelo que posiblemente coja algún lector. Lo primero, como les decía, no hay soluciones mágicas. No vamos a agitar una varita y, oh, vamos a estar todos siendo lectores. Eso no va a pasar. Y es un error creer que, por ejemplo, que porque un niño sabe decodificar, le va a gustar leer. No es así. No funciona así. La manera en que creamos realmente el placer y el gusto por leer, por querer saber más, por buscar más lecturas, se compone de tres partes. Primero, de modelaje. Como en todas las cosas de la vida, no sacamos nada con insistir en que los niños lean si nosotros no somos lectores. Si en nuestras casas no hay libros y si nosotros no valoramos el libro como un bien relevante para nuestras vidas. Me ha pasado que estando en ferias del libro, por ejemplo, he visto que pasan mamás con niños y los niños se quedan maravillados con los ojitos pegados en un libro. Y lo toman, y cuando le dicen a la mamá, cómpramelo, la mamá le dice, ah, no, si ya te compré uno el año pasado. Sin embargo, el niño a veces lleva en las manos un paquete de papas fritas que costó más que el libro. Eh,
leamos, compremos libros, busquemos libros en las bibliotecas. Hoy día las bibliotecas, si bien no están funcionando, esto pasa que es así, en las bibliotecas públicas hoy se ha invertido mucho dinero y tienen la mayoría unos rincones infantiles que tienen libros de gran actualidad y de grandes autores y de grandes ilustradores, donde un niño puede escoger su lectura. Y seguramente en las escuelas, a través del programa que tienen ustedes con la fundación, también van a encontrar muchos libros en las bibliotecas de aula. Y hoy día, que no tenemos acceso ni a la escuela ni a las bibliotecas escolares, nos vamos a encontrar con que sí tenemos acceso a algunos recursos de libros en red que nos van a permitir o disponer de audiolibros para escoger o de libros que podemos leer en su versión ebook o digital. Ya vamos a hablar un poquito de eso. No hay que tenerle miedo, tenemos que adaptarnos a los tiempos y la verdad es que la lectura se puede compartir exactamente igual. Lo otro es invitar a leer, no obligar. Seamos cálidos en esa invitación, seamos entusiastas en esa invitación, seamos comprensivos también en esa invitación y seamos generosos en esa invitación. Pongamos un montón de lecturas, o a ver, unas 4 o 5 posibilidades de lectura y dejemos que esa persona con la que vamos a leer o con la que vamos a compartir pueda escoger también lo que va a leer. Y compartamos la lectura. Eso quiere decir que hablemos de los libros y de lo que estamos leyendo como si estuviéramos hablando de una serie de televisión, como si estuviéramos hablando de lo que nos pasó en la escuela. Y dentro de ese compartir y hablar, demos oportunidad también para hablar de lo que no nos gustó de la historia que compartimos. Quizás no nos gustó el formato, quizás no nos gustó la traducción, quizás ese tipo de historia no nos acomoda, quizás ese tipo de historia no nos mueve nada. Y sobre todo, por favor, no creamos que porque un libro nos gustó a nosotros cuando éramos chicos, le va a gustar a nuestros hijos hoy. ¿Sí? No tratemos de meter a presión algo que el niño incluso muchas veces de manera corporal está diciendo que no le gusta. Lo que sí podemos hacer cuando vemos que un niño es reticente ante una lectura que le estamos proponiendo es contextualizar, ya lo vamos a ver también, para ver si con eso podemos entusiasmarlo para que comparta la lectura con nosotros. Aquí algunos tips, cosas que no nos olvidemos, que primero que nada leer tiene que ser algo agradable, no puede aumentar el estrés al interior de la familia, ya estamos lo suficientemente estresados como para que además nos pongamos un estrés adicional. Al revés, la lectura debe ser un momento en el que nos podamos encontrar como familia y compartir un momento agradable. Los libros deben seleccionarse teniendo en cuenta los intereses y la edad de los niños a quienes van dirigidos. No hay nada peor ni más frustrante que nos propongan una lectura para la que no estamos preparados. Eso quiere decir, por ejemplo, que si estamos hablando de un niño de 5 o 6 años y le vamos a ofrecer un libro que tiene descripciones muy largas, lo más seguro es que ese libro al niño no le agrade. Las lecturas deben ser de cuentos cortos, adecuados para el tiempo de concentración que tienen los niños en las distintas edades de crecimiento. Ojalá hagamos la lectura participativa, hagamos un espacio, ya lo vamos a ver con detalle, para preguntar y comentar la lectura sin tener miedo a que ésta se interrumpa. Y además debe ser un lugar cálido, cómodo, donde todos podamos escuchar bien lo que estamos contando. Con los más chiquititos, de 0 a 4 años, busquemos cuentos que hablen de las cosas que los niños conocen, que les son fáciles de entender y con las que se sienten representados. Libros, por ejemplo, que hablen de ir al baño, de hacer pipí, de pajaritos. Todo ese tipo de libros, seguro que los niños los van a asumir como propios y van a pedir mirarlos o escucharlos una y otra vez. Podemos también armar nuestras propias historias. Y eso es algo muy entretenido, sobre todo ahora que los familiares estamos dispersos, porque no podemos juntarnos producto de las circunstancias que estamos viviendo, hacer un cuento con las fotos de la familia, con cosas cotidianas también, poner la foto del abuelo que viene a ver a el niñito con su foto,
y está la mamá, el papá, el perro, el caballo, lo que sea, armar ese cuento también nos va a permitir mantener los vínculos familiares ahí bien cerquita. Y sobre todo con estos niñitos tan pequeños, las narraciones cortitas y ojalá tengan sonidos o acciones que ellos puedan imitar y replicar cuando volvamos a leer el cuento. Toc, toc, con los sonidos de los animales, cac, cac, el corazón, sonidos traca, traca, traca. Todo ese tipo de sonidos que los niños después puedan incorporar cuando haya una relectura conjunta. Después con los niños ya de 4 a 6 años, aquí se nos abre el mundo y podemos buscar cuentos ilustrados, pictogramas. Para los que no sepan, después les voy a mostrar una lámina. Los pictogramas son ilustraciones que reemplazan una palabra en un cuento. Antes era más difícil de encontrar, hoy día se pueden encontrar incluso en la red poemas con pictogramas, cuentos con pictogramas. Y además, a esta edad, los niños disfrutan vinculándose también con la lectura. Una buena propuesta es crear un escenario para contar cuentos. Nada difícil, con cosas que uno encuentra en la casa, que son cosas que quedan de lo cotidiano. Con eso podemos armar un escenario y pedirle a los niños que cuenten con nosotros o que vayan armando historias, que incluso pueden ser historias a partir de alguna que hayamos compartido. Y también a esta edad les fascinan todas las historias que tienen que ver con las situaciones que ellos viven. Por ejemplo, cuando hacen trampa en los juegos, bullying, los libros que hablan de mentiras, de absurdos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la fantasía, príncipes, princesas, dragones. Todo eso va a ser, créanmelo, bien, bien recibido por los niños. Esto es un pictograma, por ejemplo. Y este es un pictograma muy simple donde la convención de cómo nombramos las cosas nos va a ir diciendo. Y cuando usualmente el pictograma, si no es muy clara la imagen, va a decir abajo de qué es lo que se trata. Y se leen así, uno va haciendo la pausa para que el niño lo lea. Este es el cuento del, y ahí entra el niño, gusano, que tiene patas, pero no tiene manos. Si el niño no sabe leer, antes de empezar a compartir el pictograma, vamos diciéndole gusano, patas, manos, rayas, para que pueda participar realmente en la lectura. Y si la primera vez todavía no puede participar bien, a la segunda y a la tercera, créanme que va a estar feliz y pidiéndoles que lo hagan cada vez más. Este es el cuento de la culebra, que tiene rayas, pero no es una cebra. Y este es el cuento de la hormiga, que tiene 6 patitas y una gran barriga. Y los niños, pues, uno puede incluso agregarle cosas, mover las manos, sobarse la guatita, hacer las rayas con las manos, de manera de que se convierta también en un juego. Los niños disfrutan la lectura y la interiorizan mucho más cuando se plantea también como una actividad lúdica. No nos olvidemos nunca que el juego es la manera principal que tienen los niños para aprender. Y la lectura no se escapa de eso. Tenemos que disfrutar y tenemos que hacer que la lectura sea un acto placentero y ojalá también podamos jugar con las palabras y con los libros para que los niños vayan, como decía recién, apropiándose de eso. Este es un escenario que hice para contar cuentos con mi nieta y está hecho solo con materiales de desecho, papeles de rollos de toalla nova, pedacitos de huevo, pedacitos de cartulina, algunos animalitos en plasticina a los que les pusimos uno de estos cositas para picar, de madera, eso que está ahí, que es una cosita de trigo, lo amarillo, está hecho con fideos pintados, y es muy lindo hacerlo con ellos también. Si ustedes van a mi canal de YouTube, no tengo muchas cosas en el canal de YouTube, pero están las instrucciones para armar un escenario para contar cuentos, para hacer cosas adicionales, porque además es entretenido agregarle cosas adicionales al cuento. Y también van a encontrar algunos cuentos si es que quieren oírlos. No sé si hay algún comentario, consulta hasta el momento acá, Loreto. No.
recordarles a todos que si tienen cualquier duda, comentario, lo que quieran, a través del chat lo van escribiendo y nosotros te lo vamos a ir, en el fondo, vamos a interrumpirte un poquito cuando aparezcan para que los vayamos comentando. Perfecto. Em, para niños un poquito más grandes, el escenario sigue siendo una excelente idea. Y lo otro que funciona muy bien es crear un club de lectura familiar, donde en igualdad de condiciones, cada integrante de la familia pueda recomendar un libro para hacer lectura compartida. Podemos, en la medida que los niños están empezando a leer, invitar a que ellos puedan leer alguna parte del cuento que estamos compartiendo y, por supuesto, realizar representaciones del cuento. Podemos hacer títeres, podemos hacer títeres de mano, podemos hacer incluso memorices con el cuento que hemos compartido. Todo eso va a hacer que los niños puedan entender mucho mejor la lectura y a su vez crear sus propias historias a partir de las que ya hemos escuchado. No nos olvidemos nunca que mientras más palabras tengamos, más capacidad de razonar y de pensar vamos a tener. Porque como dice Isabel Soler, para pensar necesitamos palabras. Entonces, tenemos que adueñarnos de la mayor cantidad de palabras para tener la mayor capacidad de pensamiento y de creación posible. ¿Qué podemos contar? Podemos contar cuentos de la tradición oral y acá caben todos los cuentos, pues, es decir, pues, los cuentos que nos contaban a nosotros cuando éramos chicas, los cuentos que hayamos escuchado alguna vez en la escuela, los cuentos tradicionales de nuestro país, los cuentos típicos, por ejemplo, La Caperucita Roja, La Cenicienta, El Gato con Botas, Rapunzel, todos esos cuentos caben dentro de lo que podemos contar y compartir. Y también los cuentos de autor. Y acá es muy enriquecedor también porque como lo que queremos es formar niños lectores, que después sean adultos lectores, cuando contamos cuentos de autor y tenemos la precaución de algo que les voy a contar más adelante, que es presentar el libro como corresponde, vamos a ir haciendo que el niño vaya teniendo su propio caudal de preferencias al momento de leer. ¿Le va a gustar un autor? Hay niños que son fanáticos de la Keiko Kasky, por ejemplo. Yo tengo mis propios autores de los que soy fanática. Hay otros niños a los que les van a gustar algunos ilustradores, como Fabiola Solano, por ejemplo, y van a querer todos los libros porque la manera en la que ese ilustrador o ilustradora expresa el complemento de la historia o la historia le encanta. Entonces le vamos a dando al niño argumentos lectores, que es muy importante para construir un lector autónomo. También podemos leer cómics. Hay gente que piensa que los cómics son como las ovejas negras de la literatura, pero no, los cómics son lejos una de las cosas más entretenidas y hay niños a los que les gustan muchísimo y cómics podemos leer el que queramos y tengamos en cuenta que para leer un cómic de manera autónoma se necesitan muchas más habilidades y destrezas que para leer un libro que está escrito de manera lineal. Poesía. A los niños les fascina la poesía y podemos encontrar poesías maravillosas, modernas, antiguas. No sé si alguno conoce a Margarita de Baile, por ejemplo. Yo todavía no conozco ni un solo niño que no se maraville con ese libro, o sea, con esa poesía. Y, y provoca magia cuando se cuenta. No tengamos miedo a leer poesía con los niños. Y dentro de la poesía también encontramos, por ejemplo, los limericks, que son unos poemas cortitos, que son poemas absurdos. La gran exponente en Latinoamérica de esa poesía es María Elena Walsh y encontramos muchos liberados hoy día en la red. Eh, Podemos contar también anécdotas familiares. Les encanta escuchar cosas del crecimiento de los papás, de los abuelos. Y aquí podemos aprovechar de agregar algunas cosas que son importantes también para generar conocimiento y curiosidad. Por ejemplo, si nuestra familia es migrante, como el caso mío, por ejemplo, mi familia, por los dos lados, materno y paterno, vinieron a Chile
1910, por ahí, vinieron de Palestina y vinieron de España. Y yo me acuerdo haberles contado a mis hijos cuando chicos historias de Palestina, dónde estaba el pueblo del que venían mis abuelos, qué idioma hablaban, qué cosas hacían, por qué habían tenido que emigrar. Y todas esas cosas les fascinan. Y si uno piensa que mis hijos ya son cuarta generación en Chile de descendientes palestinos, por ejemplo, todos tienen en su casa algo que les recuerda que pertenecen, aunque sea en un 25% a ese pueblo, y bailan árabe y buscan sus raíces porque, porque saben que también que pertenecen a muchos lugares. Y eso se puede lograr contando estas anécdotas familiares. Y también no fallan nunca los mitos y las leyendas. Acá, ojo, que depende de la edad del niño, es como tengamos que adaptar o buscar la adaptación de la leyenda o el mito que vamos a contar. No se olviden que hay niñitos que a veces tienen una imaginación muy fecunda y si contamos un mito o una leyenda que sean atemorizantes, vamos a crear el efecto contrario al que estamos buscando. Por eso la elección de lo que vamos a contar es tan importante y tan fundamental. Acá hay algunas sugerencias de audiolibros para que Primero Lee tiene a disposición de sus colegios y sus apoderados. Pueden encontrarlo. Acá hay algunos títulos que son clásicos, El gigante egoísta, Los músicos de Bremen, y otros que son más modernos y son atingentes a la situación que estamos viviendo, La jirafa y el rayavirus. Genial. Y a los niños todas esas cosas que son cotidianas, como ya dijimos recién, también les gustan muchísimo y los hacen sentir muy cercanos a la lectura. Las características de estos libros son que son textos diversos y esto es súper importante. Otra de las cosas que son importantes cuando queremos formar lectores es tener diversidad de textos, formatos y títulos. ¿Por qué? Porque, insisto, la lectura no se separa de nada, no se diferencia en nada al resto de las cosas que hacemos en la vida. A nadie le va a gustar almorzar si todos los días le dan fideos con salsa. Por mucho que los fideos con salsa nos gusten, si estamos siempre almorzando fideos con salsa, fideos con salsa, fideos con salsa, nadie va a ser un gourmet ni va a ir más allá de los fideos con salsa si es solo eso lo que conoce. Si solamente leemos un tipo de historia, un tipo de libro, tampoco vamos a crear la necesidad de conocer más ni la curiosidad por descubrir otras tipologías textuales. Entonces, pasémosle a los niños bibliodiversidad. Es un nombre difícil para algo muy lindo y muy fácil que es poner al alcance de los niños la mayor cantidad de libros distintos, de todos estos que hablamos recién, ¿no? Pongamos a su disposición mitos, pongamos poesía, pongamos cómics, pongamos libros clásicos, libros ilustrados, libros silenciosos, que los adultos le tenemos mucho miedo a los libros silenciosos, que son esos libros que son solo ilustraciones y que no tienen palabras, pero los niños arman historias maravillosas con esos libros. No les tengamos miedo, les estamos entregando una herramienta para que puedan expresarse libremente y puedan crear a partir de algo la historia que quieran, a partir de algo que alguien lo puede crear de una manera y otro de otra, que lo puede interpretar de una manera y otra persona de otra. Bueno, estos cuentos que pone a su disposición Primero Lee se pueden ver en el celular o en el computador y duran entre 1 y 8 minutos, o sea, están ideal para las edades que estamos hablando. Para leer nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ya escogimos qué libro vamos a leer, le propusimos a los niños 3 o 4 opciones, ya tenemos nuestro libro, vamos a leer Caperucita Roja y Abuelita, Detectives Privados, de una autora que no conozco que se llama Paz Corral, y vamos a leer ese libro. ¿Y qué vamos a hacer primero? Tenemos que, antes de compartir la lectura, preparar la lectura del cuento. No podemos improvisar. ¿Por qué no podemos improvisar? Primero porque acuérdense, tenemos que estar seguros que ese libro que escogimos es para la edad de las personas, los pequeños con los que vamos a compartir la lectura.
Y cuando conocemos bien un texto, lo que podemos hacer es tomar ciertas decisiones al momento de narrar. ¿Qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? ¿A qué me refiero con eso? Estoy leyendo un cuento que tiene voces, que tiene 2 o 3 personajes, tiene un pastor, tiene una niñita. ¿Voy a hacer las voces? ¿No las voy a hacer? ¿Me siento cómoda? Este libro tiene onomatopeyas. Acá dice toc, 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 tum, tum, tum. ¿Qué ritmo le voy a dar? ¿Cómo lo voy a leer? Y eso me va a permitir también sentirme seguro, confortable al momento de compartir la lectura. Y también me va a permitir crear interacción con quien me está escuchando. Es decir, ya voy a haber leído una vez y voy a haber dicho, y aquí el gigante tosió, cough, cough, cough. Y la próxima vez que lo lea, le puedo decir a mi hijo, y aquí el gigante tosió, y hacer silencio. Lo miro y el niño lo más seguro es que empiece, cough, cough, cough. Así podemos ir haciendo que el niño vaya participando en la lectura y no se sienta un invitado, sino que alguien que está construyendo junto con nosotros. Ahí, No nos perdón, olvidemos. antes de una cosita, que hay un comentario que escribieron en el chat que siempre hay que tener en cuenta el enfoque de género y multiculturalidad al escoger la lectura, que en el fondo hay que conocer al niño y al público al que le vamos a leer para, según eso, también elegir el texto que sabemos que es apropiado para él, que es acorde al momento que estamos viviendo. Y en ese sentido, obviamente, entre más conozcamos y más conversemos con el niño al que va dirigido el cuento, más probable es que elijamos el cuento adecuado. Así es. Y dentro de lo que hablábamos de bibliodiversidad y diferencias de contenido y formato, lo ideal es que tengamos todo tipo de libros para que podamos compartir todo tipo de lecturas con los niños. A mí me han preguntado muchas veces y me han pedido recomendaciones de libros para conversar con los niños. Yo creo que todos los libros, todos, 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 sirven para generar conversación. Si el mediador conoce el libro, lo ha preparado, lo ha leído, va a tener todas las herramientas en la mano para poder generar una conversación derivada de ese libro o del contenido del libro. No nos olvidemos que es importante presentar el libro, como presentamos a cualquiera, como me presentaron a mí. Primero el título, el autor, quién es el ilustrador, cuál es la editorial y la colección, si es que podemos, si la tenemos ahí disponible. ¿Por qué es tan importante? No se olviden que lo que pretendemos es formar un camino lector, lectores competentes y lectores que después puedan escoger sus propias lecturas. Ahí con esto le estamos entregando herramientas, como hablábamos recién, para que ellos después puedan ir escogiendo. A lo mejor le van a gustar todos los libros de la colección Lectorcitos de Zigzag, o simplemente no le van a gustar porque no le gusta el formato y va a pedir, mamá, por favor, no quiero leer este otro. Vamos a ir entregando herramientas, las decisiones. A ver, nosotros vamos a ir ayudando a los lectores a formar un camino lector. Vamos a ir entregando herramientas para cimentarlo, pero recuerden siempre que no podemos poner nada ahí por obligación. Va a ser nuestro entusiasmo el que va a convencer en caso de reticencia. Y las herramientas que tengamos y cuánto conozcamos al libro, el autor o lo que se está presentando para intentar cambiar la primera percepción del niño o del lector. También es muy bonito empezar los cuentos con algún tipo de actividad, sonido, que cree la magia, que como que abra la puerta a la magia del momento, como yo lo que les contaba de la campanita del hada de Peter Pan. Podemos partir, por ejemplo, con una retahíla. Las retahílas son estos versitos que permiten que empiecen los cuentos. Por ejemplo, esteras y esteritas para contar peritas, esteras y esterones para contar perones. Ahí viene el cuento, saltando piedritas. Ahí viene el cuento, saltando piedrones. Y esta era una vez. O también podemos empezar con canciones, si son varios niños. Silencio, silencio, boquitas a cerrar. Los niños calladitos, que el cuento va a empezar. O con alguna frase que nos indique que va a empezar el cuento. Levanten las manos, todos contentos, ahora sentarnos, va a empezar el cuento. Cosas
tan simples, pero que van a empezar a focalizar a los niños. Muchas veces cuando es un curso grande, esto de hacer que levanten las manos, que las bajen y que después se sienten, sirve también para que se aquieten y empecemos a preparar el ambiente para empezar a contar. Y los sonidos también nos sirven. A veces yo uso, por ejemplo, un cascabel o un sonido de una campanita o un pandero, y ese sonido hay que repetirlo hasta que el silencio se empiece a hacer. Y después incluso de ese sonido podemos usar alguna de estas otras fórmulas de inicio. ¿No quiere avanzar? La tecnología a veces nos falla. No sé por qué no quiere. Ahí está. Lo otro es contextualizar, y esto es especialmente importante cuando ya estamos leyendo con niños más grandes, porque podemos vincularlos de mejor manera con lo que vamos a leer. Podemos preguntarle a los niños, usando la portada del libro, por ejemplo, de qué creen que se va a tratar el cuento. Y todas las teorías son válidas. Acá no hay, no, te equivocaste, no, no es así. Todas las teorías son válidas. En la medida que vayamos leyendo, vamos a ir viendo si esas predicciones que hicimos van a ser ciertas. También podemos aprovechar las fechas especiales para armar un pool de lectura, por ejemplo, Halloween. Halloween es una fiesta que nos llegó de afuera. Entonces, podemos, por ejemplo, ese cartel de ahí, yo lo hice en Canva, no es nada difícil, podemos hacer el cartel que nosotros queramos para ir preparando el ambiente y contarle a los niños de dónde llegó esto, esta fiesta, qué se celebra, por qué, por qué se celebra ahora en Chile, qué significa ir a buscar dulces. Todo eso podemos contarlo antes de empezar a compartir historias. Y todo esto nos va a servir para ir creando el ambiente y para que los niños también vayan participando en la lectura y, por supuesto, empezando ya a cimentar el camino de la comprensión. Una vez que tenemos el texto súper conocido, vamos a ponerle matices al cuento. Por ejemplo, primero, tenemos que modular muy bien. No sacamos nada con compartir una lectura si nuestra modulación es simplemente una cosa. Así que nadie entiende absolutamente nada. Modulemos, leamos, porque tenemos que hacernos entender y tenemos que hacer que no sea estresante compartir una historia. A mí me ha tocado a veces estar en lecturas compartidas donde tengo que estar así, porque no logro escuchar bien lo que está leyendo la otra persona. Tenemos que intencionar, es decir, tenemos que saber lo que hablábamos recién, si vamos a hacer voces, si no, si vamos a poner un cantito, si vamos a hacer algún sonido. El volumen, también es importante que sea un volumen adecuado para que todos puedan escuchar, y tenemos que ponerle ritmo. No podemos leer de manera monotemática, tenemos que respetar los silencios, las pausas, los signos de puntuación. Yo siempre digo, los puntos seguidos, los puntos aparte, los puntos suspensivos están ahí por algo, y no nos olvidemos que los signos suspensivos implican una pausa. Eso nos va a permitir levantar la vista, mirar, hacer algún gesto de complicidad. Y en la poesía, sobre todo, busquemos el ritmo propio de cada poema y no nos quedemos con el ritmo que traemos desde la escuela, ¿no? Qué linda es la planta, la fruta se ve, si lanza una piedra tendrá que caer. No. Vamos, busquemos el ritmo, leámoslo muchas veces, porque la misma poesía nos va a ir diciendo cuál es el ritmo que tiene que tener. ¿No quiere avanzar el PowerPoint? No nos olvidemos que tendría que entenderse perfectamente lo que estamos diciendo. Y también podemos hacer algunas cosas mientras vamos leyendo. Proponerle a los niños que colaboren con la lectura y que se vayan imaginando lo que está pasando. Podemos preguntarles, si no hay ilustraciones, por ejemplo, cómo se imagina el lugar, cómo se imagina el personaje. Eso nos permite que los niños vayan ordenando sus pensamientos, pero también ampliar su imaginario, porque aquí no lo van a poder hacer, pero pasa que yo a veces pregunto en estos mismos talleres o cursos, ¿de qué color son los ogros? Y todos los adultos o niños que estén ahí me dicen invariablemente verdes.
¿Quién dice que los ogros son verdes? Shrek, la película. Por lo tanto, si nosotros tenemos la posibilidad de estar contando, por ejemplo, un cuento de un ogro, de una sirenita, de un enano, de lo que sea, podemos parar y preguntarle a los niños, ¿cómo te lo imaginas? Ah, yo creo que este ogro es verde. Y si es verde, podemos quizás darle herramientas para que se lo pueda ir imaginando de otra manera. Esto del imaginario propio es muy importante porque imaginario propio significa pensamiento propio. Pensamiento propio significa capacidad de crear nuevas ideas. Y al final de cuentas, y miren lo importante que es tener buenos lectores y lectores creativos, nos va a permitir tener buenos ciudadanos que aporten a nuestra sociedad. También podemos preguntarle a los niños si algo parecido les ha pasado en el cuento. Esto nos puede permitir generar una conversación acerca de miedos, traumas, o también de cosas bonitas, o de algunas dudas que los niños tengan. También podemos preguntarles si saben por qué pasó algo. Por ejemplo, en un libro que le leí ayer a mi nieta que se llama Me hago pipí, ¿por qué, qué pasa? ¿Por qué se hacía pipí el niñito? Claro, se hacía pipí porque no quería hacer pipí cuando le preguntaban. Y los niños van asociando así la relación causa y efecto. Ahí les puse un ejemplo, ese es un libro que se llama Yo celoso, y esa es una página silenciosa, donde el niño está mirando a su hermanita, y está muy bueno para preguntarle a los niños, ¿qué te imaginas que está haciendo? Porque está mirando hacia su hermanita. ¿Qué cara tiene? ¿Qué pensará? Al final podemos también hacer preguntas, conversaciones, ¿te gustó o no te gustó? También si no les gustó, ¿ah? No se puede obligar a alguien que le guste lo que leyó. ¿No te gustó? ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó? Lo que sí es necesario es tener un argumento para poder decir por qué no te gustó. ¿No te gustó porque no te gusta ese género? ¿Porque no te gustó cómo se expresaba el autor? ¿Porque te dio susto? ¿Porque te hubiera gustado que tuviera un final diferente? Y si la respuesta es sí, enganchamos al tiro con el juego y hacemos que propongan ellos un final distinto. ¿Qué otro título le podríamos poner a este cuento? ¿Qué otro final le podemos inventar? ¿Crees que el personaje actuó bien? ¿Lo hizo bien? ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Qué sentiste con este cuento? ¿Te gustó? ¿Te emocionaste? A veces los niños se quedan como en silencio, así. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¿Te dio miedo? ¿Te hubiera gustado ser un personaje del cuento? Y si te hubiera gustado, ¿qué te habría gustado hacer en el cuento que el personaje no hizo, por ejemplo? Con todo eso mantenemos el cuento vivo y vamos entregándole a los niños herramientas para ser lectores críticos. Y bueno, aquí hay algunas de las ventajas de leer cuentos y escuchar historia. Aumenta el vocabulario, ya saben lo importante que es. Solamente podemos pensar si tenemos palabras, desarrolla el pensamiento, la comprensión, muestra el mundo a través de las historias y nos muestra a los otros a través de las historias. Mejora la redacción y el orden de las ideas, crea cercanía entre el lector y que lo escucha, ese lazo de afecto que es tan importante, desarrolla el gusto y la motivación por la lectura, desarrolla la curiosidad y entrega un modelo lector. Es fundamental que nosotros leamos para que aquellos a quienes estamos formando lean. Y como les van a mandar la diapositiva, acá hay unos sitios donde podemos encontrar hoy día lecturas digitales. Y voy a compartir con ustedes una lectura de un libro que escribí yo y que las ilustraciones son de Fabiola Solano, el niñito que recién estaba mirando a su hermanita. Voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir. Mientras tanto, si hay preguntas, mientras pongo el otro PowerPoint. No han aparecido muchas preguntas, comentarios de fondo de invitar a los niños a participar en las predicciones, que ellos participen de la lectura, así que yo creo que estamos todos en esa línea, de verdad que expectantes ahora para escucharte. Mientras La Paz abre la nueva presentación, les voy a pedir que ojalá pongan su nombre y sus correos en el chat, para así poder mandarles a todos también la presentación por si la quieren revisar, después la quieren compartir con alguien, etc. Vamos a compartir entonces la historia de Martín.
Hay que mover todas las cosas acá para poner las presentaciones. Muy bien. Y esta es la historia de Martín. Vamos a dar ¿Está un ahí? minutito para que terminen de escribir en el fondo los correos para tenerlos todos. Perfecto. Ustedes me dicen. Disfrutamos la lectura. Muy bien. La lectura compartida. Exacto. Voy a aprovechar de tomar agua. Bien. Un minutito más. Sí. Ustedes me dicen cuándo empezamos. Para que sí les podamos hacer llegar a todos también la presentación. Oye, yo voy a aprovechar de tomarnos una foto. Después les vamos a pedir a todos también que prendan las cámaras también, porque ahora que no nos podemos ver, que cuesta más juntarse, también es bueno empezar a conocerse, verse las caras, así que también ahí vamos a sacar después. Después del cuento ya habrá foto con todas las cámaras prendidas, pero la Se Graciela también echa ahí de está sacando menos. fotos de la presentación. Se echa de menos estar juntos, pero por lo menos tenemos estas instancias que... Y quisiera en estos minutos que tenemos mientras ponen los mails, enfatizar en que no le tengan miedo a la lectura digital. De verdad, en estos momentos en que poder ir a una biblioteca todavía es complicado, poder volver a la escuela no es factible en muchos casos, no le tengan miedo a la lectura digital. Soy una conversa, así que créanme, no le tengan miedo. Y compartir con los niños la lectura digital es menos extraño para ellos que para nosotros. Así que hay bastante material en la red de muy buena calidad para que podamos tener variedad de lecturas. Ahora sí, Paz, somos todo oídos. Perfecto. ¿Y este es Martín? Martín acaba de tener una hermanita. Tiene unos 6 o 7 años. Y está aburrido, cansado, pero ya harto de que cada vez que van a su casa, sus abuelos, sus papás, sus tíos le digan, ay, Martín está celoso porque nació su hermanita. Y Martín dice, perdón, ¿yo? ¿Celoso? Yo no estoy celoso. Lo que pasa es que tengo súper buenas ideas para mi hermanita. Por ejemplo, me encantaría llevarla a la luna. Así conocería las estrellas, los planetas, y la puedo dejar allá para que explore. O, por ejemplo, la puedo invitar al fondo de la Tierra. Hay muchas cosas entretenidas que ver ahí. Y puedo dejarla allá para que explore. O puedo llevarla a un safari al África. Esa sí que es buena idea. Va a conocer a los tigres, a los leones. Y puedo dejarla allá para que explore. O llevarla al fondo del mar. Hay tantos seres tan bonitos como los tiburones y las ballenas. Y puedo dejarla allá para que explore. O quizás puedo llevarla al monte más alto del mundo y va a poder hacer muchos monitos de nieve y puedo dejarla allá para que explore. Oigan, ¿y si hago una máquina del tiempo? La puedo llevar a conocer a los dinosaurios y puedo dejarla allá para que explore. Oh, mi hermanita va a ser una fantástica exploradora. Cada vez que vuelva de sus viajes me va a traer un montón de regalos. La van a entrevistar en las radios, en la televisión, va a salir en todos los diarios, va a ser mega famosa, pero esperen. Mm, ¿Saben? Ay, mientras más la miro, más me doy cuenta de que es muy chiquitita y puede ser peligroso que tenga tantas aventuras tan chiquitas. Mejor voy a guardar todas mis ideas para cuando ella crezca. Yo también voy a ser grande y entonces juntos, ahí sí que sí, vamos a ser los más grandes exploradores de toda la galaxia. Y mientras la hermanita de Martín crece, su vida se transforma en esto. No, hermanita, ten cuidado. ¡Ey, no, para, es peligroso! No, la cola del gato no se come. No, cuidado con los autos, hermanita. No, eso tampoco se come. Ay, hermanita.
te amo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y Martín, con su hermanita, así como los ven abrazados, están teniendo, al igual que nosotros, mucho cuidado. Y así ha terminado la historia de Martín y su hermanita, que, que pasa una cosa muy divertida, porque los niños, por ejemplo, yo ayer en una visita a un colegio, se lo conté a los niños, y todos los comentarios en el chat, o muchos de los niños eran, porque eran niñitos de cuarto básico, mi hermano es así, y uno decía, yo fui así cuando nació mi hermanito. Como, eso es muy bonito porque a los niños se les hace, y yo les veo, cuando voy a los colegios, les veo las caritas, así como que se tapan la cara, es como, los identifica, que es una de las cosas bonitas que pasa también con muchas lecturas. Uy, yo creo que nadie no se maravilló con La Paz como cuenta los cuentos. O sea, yo cada vez que te escucho me emociono y es como admirable porque es imposible. Yo sé que tal vez son cuentos para niños, pero para uno de verdad que es un gusto escucharlo. Así que me imagino para los niños, cada vez que les contamos una historia también, cómo se motivan ellos, cómo gozan. Y la verdad es que está todo en cómo uno se los cuenta, cómo se los presenta. Como decía La Paz, que no sea la obligación, ya te tienes que contar el cuento, sino que sea algo agradable, algo entretenido. Y en este caso, La Paz se tomó 2 minutos para leer el cuento. No es más que eso, pero ya con eso se crea una instancia. Imagínense toda la conversación que se puede además generar después de este cuento, en que probablemente muchos de los niños a los que les leemos tienen un hermano o han pasado por algo parecido. Pero incluso, si bien la idea central del cuento es los celos, el hermanito, se pueden sacar tantas cosas de cualquier historia, por eso le digo de cualquiera. ¿Dónde queremos explorar? ¿Dónde podríamos ir si fuéramos exploradores y de ahí derivar a otro cuento? Los viajes, la hermanita viene en una nave espacial. ¿Por qué viene en una nave espacial? Podemos pasar a cuentos de ciencia ficción. Podemos encontrar, gatillar de una sola historia, un montón de otras historias. De verdad que los libros son como fuegos artificiales. Y si nosotros nos sentimos así, vamos a ser capaces de pasarlo tan bien nosotros como aquellos con quienes lo estamos compartiendo. Sí, en ese sentido también cuesta a veces a los niños les cuesta conversar de lo que les pasa, de lo que ellos sienten. Muchas veces siguen instrucciones, contestan con monosílabo, entonces aprovechar a los libros para que ellos puedan hablar de otros temas, puedan expresar lo que les pasa y darles esa oportunidad. Así que bueno, yo primero que nada quiero agradecerle mucho a La Paz, porque de verdad que siempre se aprende algo con ella, como yo les decía, creo que eso de ver cómo ella cuenta el cuento con esa emoción, a uno le dan ganas de seguirlo escuchando y es un ejemplo a seguir, por lo menos en mi caso. Así que Gracias. muchas gracias, Paz. Y también gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy día, que se sumaron al webinar. Sé que todo el mundo está con hartas cosas, la locura de los tiempos, pero creo que es importante darse estos espacios y ojalá también puedan darse el tiempo en las casas para leer con los niños, las que son profesoras, educadoras, compartir cuentos con sus estudiantes también, porque siempre te van a aportar algo. Y en ese sentido, hay que aprovechar esa oportunidad. Como decía La Paz, hay cuentos digitales, ojalá podamos tener cuentos impresos también en las casas, y a partir de eso se va generando esa magia que a nosotras mismas nos pasó, y ahora viendo los comentarios del chat, muchas también se emocionaron, les gustó el cuento, así que de verdad que ojalá lo hayan disfrutado y podamos poner en práctica también todo lo aprendido. Y ya durante la semana, de fondo, les estaremos mandando la presentación si quieren revisarla. Si tienen cualquier duda, también nos pueden escribir. Y los audiolibros están en la página de la Fundación. Y eso, pues, hay alguien decía, ojalá los invitemos a otra ocasión. Vamos a tratar de generar nuevas instancias también para seguir aprendiendo sobre el tema y compartiendo experiencias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias a todos, buenas tardes y mejores cuentos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Loreto. Chao, Gracias, muchas Graciela. gracias. Chao, Consulta, chao. ¿Sí? ¿Sí? ¿todas tenemos que mandar el correo? En el chat escriben el correo y nosotros les mandamos la presentación. Ah, ya, la voy a mandar. Da tu Instagram también y tus redes sociales para que te sigan. Sí. @Pascorral.